Estamos estudiando el libro de Eclesiastés y le llamamos ¿Cómo vivir una vida feliz? ¿Cómo vivir una vida feliz? Y estamos estudiando las conclusiones de Salomón y logró obtener varias. Si vamos a tener una vida productiva, si vamos a tener una vida exitosa, estas son las cosas que debemos hacer. Esta lección en particular la encontramos en Eclesiastés capítulo 10 y yo le llamo el retrato de un necio. El retrato de un necio. Y cuando vemos a Salomón, él se ha convertido en lo que llamamos el humanista infeliz. Es decir, él ha intentado todas estas cosas diferentes para intentar obtener algún éxito en la vida, pero ha fallado miserablemente. Como dijimos en lecciones anteriores, él es el rey entre los reyes, es decir, tiene el dinero y tiene todos los recursos y las habilidades y la sabiduría dada por Dios. Por tanto, él empuja y lleva todo al máximo. Y descubre que es un callejón sin salida. Entonces, se encuentra muy infeliz con lo que ha descubierto. Descubre que la sabiduría es una herramienta tremenda para el éxito. Pero el problema es que existe tanta gente necia que nunca aprende nada de sus experiencias en la vida. Las viven una y otra vez. ¿Alguna vez tú lo has hecho? Yo puedo recordar bastante bien que de repente me daba cuenta, espérate un momento, yo conozco la respuesta a este problema, yo lo sé. Ya me ha pasado 4 veces antes. ¿Por qué estoy aquí otra vez? Obviamente me encontraba en la misma situación porque no había aprendido de mi experiencia pasada. Y eso es lo que Salomón descubre aquí. Él ve a toda esta gente necia, así que comienza a examinarlos. Comencemos con 4 categorías principales que él identifica. La primera es el gobernante necio. El gobernante necio. Solo por el hecho de que se encuentre en una posición de autoridad, no significa o implica que sea sabio. Y esto lo hemos visto muchas veces, ¿o no? Entonces él identifica a estos gobernantes necios. Se supone que sean inteligentes, y algunos de ellos lo son, pero no son sabios. Tienen un gran intelecto, pero no tienen sabiduría. Entonces, a continuación les presento algunas de las observaciones que Salomón hizo en cuanto a los gobernantes necios. Algunas cosas que estos hacen que nos llevan a la conclusión de que estos tipos no son sabios. Aquí tenemos la primera y me parece que varios tendrán que sentarse y escuchar bien. Los gobernantes necios gritan sus mensajes porque tienen poco de valor que decir. ¡Wow! Yo conozco algunas personas que deberían prestar muchísima atención. La Biblia dice de Jesús, por ejemplo, y no hay nadie que sea mejor que Jesús. Nadie es más sabio que Jesús. Y sin embargo se dice de él que nunca levantaba la voz en las calles. ¿Te habías dado cuenta que cuando estás perdiendo la discusión, subes el volumen? ¿Por qué lo hacemos? Porque, nos damos cuenta y decimos, no inventes, estoy perdiendo. Es como un predicador en sus notas que dicen, este punto es algo débil, grítalo muy fuerte. Porque hay personas que no conocen la diferencia entre ruido y unción, ¿sabes? Es decir, Salomón dice, es así con estos gobernantes necios. Estos gobernantes necios, porque tienen poco de valor que decir, entonces se ponen a gritarlo todo. Pero Salomón también observa que la gente continúa siguiéndoles, mientras que a su vez ignoran las suaves palabras del sabio. Yo recuerdo, en la última elección presidencial estaba viendo uno de los debates, y no voy a mencionar nombres, eso no sería justo, pero recuerdo estar escuchando este debate y me volteo con mi esposa y le digo, yo votaría por este hombre, porque este hombre tiene sabiduría, pero no tiene el carisma para juntar a la gente, porque habla tan bajito. Wow. Eso observó Salomón. La gente ignora las grandes palabras de sabiduría porque no las están gritando, solo están diciéndolas. Sin embargo, se espera que los líderes se conduzcan sabiamente. Y cuando fracasan en hacerlo, es lo que él llama que los hace apestar.
Claro que las palabras que él usa son insectos muertos en una botella de perfume. Van a contaminar el perfume y hacer que huela muy mal. Y nosotros esperamos que el perfume huela bien. Para eso lo usamos. No te lo pones para oler mal. Ya hueles mal antes de ponerte el perfume. Y él dice que usamos el perfume obviamente para oler bien. Sin embargo, ponemos a esta gente en posiciones de autoridad y esperamos que ellos sean sabios. Recuerdo a una de las damas que asistían a la iglesia que pastoreábamos en Ohio, y un día se acerca conmigo y me dice uno de los mejores cumplidos que he recibido. Me dijo: pastor, usted nunca me ha avergonzado. Y me di cuenta de que este es uno de los prerequisitos para ser un buen líder. Y este es: no vas por ahí avergonzando a aquellas personas que te siguen. El gobernante necio. El problema de la necedad, la locura, puede rastrearse hasta el problema de nuestro corazón. El corazón no está bien. Hay algo incorrecto en el interior de la persona. Y precisamente de ahí es de donde la locura se origina, desde el corazón. Entonces, es muy difícil para el necio tomar las decisiones más simples, porque aún tratándose de lo más simple, no saben qué pensar. En un momento piensan esto y al siguiente piensan otra cosa y nunca saben qué hacer. Siempre están indecisos. Y pensaríamos que Salomón estaba leyendo nuestros periódicos en lugar de escribir un libro para la Biblia. Pero este es el problema de la humanidad desde el principio. Y dice que esta gente siempre está cambiando su postura porque no pueden tomar decisiones sabias. Luego destaca otra cosa que el gobernante necio hace, que ponen a sus amigos en posiciones de autoridad que no están aptos para manejar, no están preparados para desempeñar esta posición. Los ponen ahí porque son sus amigos, sus compadres. Pero ¿qué es lo que pasa? Pronto la incompetencia de esta persona que han puesto en posición de autoridad revela la necedad de la persona del líder que los puso ahí en primer lugar. ¿Por qué los pusiste en una posición para la que no estaban preparados? Todo comenzó contigo como el líder, diciendo: ¿para qué los pusiste ahí? Y este es un problema común que vemos en nuestro mundo, ¿o no? Está en todos lados. Es un problema común para los líderes. Y es lo que él llama el gobernante necio. Hablemos de la segunda categoría que Salomón identifica. Y esta es el trabajador necio. El trabajador necio, no solo el líder. Y nos presenta 5 ejemplos diferentes de obras que las personas realizan y los peligros que se originan en esta situación. Por ejemplo, comienza con los que cavan pozos. Cavan pozos. ¿Cuál es el problema de cavar un pozo? Bueno, existe el peligro de que caigan en su propio pozo. Ese es el riesgo. Y dice: debes tener cuidado cuando cavas un pozo. Y esto ilustra que tenderle trampas a alguien a veces puede hacer que caigas en tu propia trampa. Posteriormente habla sobre derribar muros. Y dice que el riesgo de trabajar derrumbando muros es que a las serpientes les encanta esconderse en las rocas y en el escombro y pueden entonces salir a morderte de entre los escombros del muro que acabas de derribar. Luego habla de otro problema, el cortar piedras. Dice: estás cortando las piedras, pero si no tienes cuidado, podrías lastimarte en el proceso. Y recordemos que estas son ilustraciones naturales de hacer un trabajo y los riesgos, los peligros que vienen de hacer este trabajo. Aquí tenemos otra ilustración. Habla sobre talar árboles, cortar un árbol. ¿Cuál es el peligro? El peligro es lastimarse o salir herido por el árbol que está cayendo, el tronco que cortaste. Ese es el riesgo que siempre existe. Y por último, da la ilustración de cortar leña. Cortar leña, y el problema que se presenta aquí es que el hacha se queda sin filo eventualmente. ¿Y qué provoca esto? Provoca agotamiento. Te estás quedando exhausto de todo el esfuerzo de cortar la leña.
Y él está utilizando ilustraciones naturales para observar que con estas oportunidades también se presenta el peligro. Siempre es de esta forma. En toda situación es de esta forma. Poco importa cuál sea la decisión, y esto provoca que muchas personas no tomen decisiones porque se la pasan elucubrando. ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si hago lo otro? La sabiduría es poder tomar la decisión correcta. El necio nunca está seguro de qué decisión tomar. Y la conclusión de Salomón es que la sabiduría es la mayor diferencia entre el éxito y el fracaso. Eso es lo que hará que saques provecho de la vida. Si planeas ser exitoso en tu vida, tendrás que aprender a ser sabio en tus decisiones. Si tomas decisiones necias, eso te va a costar. Como decimos aquí, te saldrá el tiro por la culata. Va a terminar lastimándote en vez de ayudarte. Entonces, la sabiduría es la gran diferencia aquí. Es una de las claves para la vida. Si vamos a tener una vida de éxito, una vida feliz, tendremos que aprender a tomar decisiones sabias. El obrero sabio es alguien que piensa a futuro. Y pensando a futuro, se preparan para las dificultades de esta vida. Él puede notar, muy bien, estas son las dificultades que podrían surgir. Yo paso mucho tiempo preparando y enseñando a pastores jóvenes y predicadores jóvenes. Y una de las formas para prepararlos es, me los llevo para que observen cómo lo hago, luego les dejo que me ayuden a hacerlo, y luego los roles cambian y yo les ayudo a hacer las cosas. Y por último, puedo apartarme y decir, muy bien, tú te puedes encargar de esto. Y con esto he descubierto que primeramente les dices qué hacer, y luego les dices cómo hacerlo. Les das esta información, pero la tercera pregunta es una de las preguntas más difíciles que habrán de enfrentar. Y esta es, ¿por qué hicimos esto? Y luego lo que hago es sentarme con ellos y vamos a hacer una evaluación del trabajo, del proyecto que estemos haciendo. Y me siento con ellos y les hago una serie de preguntas como, ¿qué fue lo mejor que ocurrió y qué fue lo peor? Y también, ¿qué pudimos hacer para que fuera diferente? Es decir, lo convertimos en un aprendizaje. Y luego, mientras van madurando, puedo preguntarles estas preguntas de ¿por qué? ¿Por qué es que yo hice esto en este tiempo en particular? Y mientras intentan descubrirlo, yo les doy algunos puntos, les señalo por qué lo hice así. Y les digo, si hubiera hecho esto, esto es lo que habría ocurrido. Y comienzas a enseñarles a pensar de esta manera. Eso hace el líder. Los líderes piensan a futuro, se preparan para las cosas difíciles. Entonces Salomón dice, la planeación trae un éxito a tal nivel que simplemente no es posible lograr con la fuerza bruta. La fuerza bruta por sí sola no será capaz de producir el éxito en tu vida. ¿Por qué? Porque de esta manera estarás desperdiciando los mejores años de tu vida cuando tu energía te haya agotado. Nunca olvidaré, yo tenía unos 30 años, era un predicador, había predicado en una convención y este pastor ya mayor había sido pastor por muchos años, ya tenía unos 60 y tantos años y vino llorando y me dijo, ese fue un excelente sermón, qué buen sermón. Y luego, llorando, dijo, yo nunca desarrollé mi mente. Mi ministerio siempre fue manual, lo que yo podía hacer con las manos, pero nunca desarrollé mi mente. Y ahora me encuentro en una edad en la que físicamente no puedo hacerlo más. Y por eso mi ministerio ha acabado. Yo le doy tantas gracias a Dios de que este hombre haya hablado conmigo, porque yo era un joven. Como dicen por ahí, estaba en la flor de la vida y de la energía y lo cierto es que algún día la fuerza bruta se va a acabar. Y si no la tienes aquí arriba y no tienes la habilidad para compartirlo con alguien más, la oportunidad para tener éxito en tu vida se acabó. Y aquí tenemos la siguiente categoría de la que habla Salomón. Él habla de el hablador necio. El hablador necio.
Dice que no hay nada que revele al necio más fehacientemente, más rápido que sus propias palabras. Y eso es verdad, ¿o no? De hecho, en el libro de Proverbios habla mucho acerca de esto. Dice que al necio se le conoce por su mucho hablar y estos son solo algunos de los proverbios sabios que nos comparte. Y eso es tan cierto. El hablador necio siempre está hablando. Pero mientras más habla, menos dice. Ahora, ¿has conocido gente así que lo único que deseas es que se callen? Porque, bueno, la verdad es que no están diciendo nada. Solo están hablando. Y lo que Salomón destaca aquí, Salomón dice que el hablador se destruye a sí mismo con su propia boca. ¡Wow! Eso es una trampa, ¿o no? La trampa de la boca. Y vaya que es una de las grandes, la trampa de la boca. Y se destruye a sí mismo. Nunca sabremos qué es lo que va a hacer después o lo que va a decir después. Es lo que llamamos una bala perdida. Nunca sabemos en dónde va a terminar esta bala perdida. Pero sabes que va a terminar incrustada en algún lado. Nunca sabremos qué hará después. Sin embargo, no puedes decirle nada. Porque él cree saberlo todo. ¡Wow! Es lo que llamamos el sabelo todo. Pero la verdad es que nadie lo sabe todo. Por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca. Úsalas proporcionadamente. Eso es sabiduría. Escucha antes de hablar. Pero el hablador necio, y luego vemos a Salomón que dice lo siguiente, le encanta usar este tipo de humor en sus escritos. El tipo se cree tan listo y cree que lo sabe todo, pero lo cierto es que no puede ni encontrar el camino de vuelta a casa. Es decir, está perdido y no tiene la más mínima idea. ¿Has conocido a alguien así? Estas experiencias son para nada agradables, estar junto a personas que se la pasan hablando y hablando incesantemente y nunca paran. Pero mientras más hablan, menos dicen y lo único que quieres hacer es alejarte de ahí. Salomón dice que el necio está confundido, está cansado y está vacío. Y una vez más nos presenta algo de su humor y dice que ya ha hablado tanto que se le han acabado las fuerzas. Y yo le añadiría, y las fuerzas de los que lo rodeaban. Nadie quiere escucharlo un segundo más. Todos están agradecidos que ya terminó de hablar. Es como si leyéramos Job al final del capítulo 31, donde dice, aquí terminan las palabras de Job. Y tú dices, gracias a Dios, no creí que alguna vez dejarías de hablar. Y así es la persona necia que sigue y sigue y sigue. Por favor, no seas así, amigo. No sacarás ningún provecho de la vida si eres así. Solo quedarás exhausto y harás que los que te rodean sean miserables. Esta no es una buena manera de vivir. Algo más que quiero decir al respecto. La ignorancia puede educarse. Solo porque no sepas... Ese no es el problema. El problema es cuando la ignorancia trata de disfrazarse de sabiduría. Esa es la cima de la estupidez. Cuando crees que ya te lo sabes. ¿Has visto gente así? Yo he tenido que enfrentarlos alguna vez. Y yo intento zafarme lo más rápido que pueda porque me doy cuenta de que todo esto va a ser infructuoso. Porque simplemente no escuchan. Al momento en que sacas a colación un tema, ellos siempre saben mucho más que tú y quieren decirte todo sobre el tema. Y cuando crees que lo sabes todo, lo único que estás haciendo es revelar tu ignorancia. Entonces la ignorancia no es el problema. Puedes hallar conocimiento. Puedes encontrar personas que te ayuden. El problema es la necedad. La necedad. Porque ya te crees que lo sabes todo. Ahora hablemos sobre la cuarta área. La cuarta área que Salomón identifica es lo que yo llamo los oficiales necios. Los oficiales en posiciones de autoridad. Cuando se pone en posiciones de autoridad a personas que son inmaduras, palabra clave, inmaduras, siempre causarán problemas. Siempre. No tienen idea, pero creen saber lo que hacen. No saben ni lo que están haciendo, solo están causando más problemas. Cuando quien tiene autoridad es inmaduro,
Este es uno de los mayores peligros de la sociedad actual. Por eso siempre estamos entrenando a la siguiente generación, porque estarán enfrentándose a los retos del mañana. Y si se les pone en posiciones de autoridad para las que todavía no están capacitados, porque son incompetentes, esto va a revelar nuestra debilidad. No los entrenamos apropiadamente. No los preparamos. Los líderes inmaduros, Salomón señala que uno de los más grandes errores que cometen los líderes inmaduros es que comienzan a vivir como si la vida fuera una enorme fiesta. Actúan diciendo, bueno, me han puesto en esta posición de autoridad, así que yo me la voy a pasar muy bien. Voy a tener más dinero para satisfacer mis caprichos. Y dice que esta es una señal segurísima de inmadurez. Dice que estas personas no distinguen el tiempo correcto para celebrar. Y señala que parrandean de mañana. En la mañana están celebrando. Dice que es el tiempo incorrecto. ¿Por qué? Porque en la mañana deberías estar trabajando. Es el momento para ser más productivo. Ponte a celebrar en la tarde, después de haber logrado algo. Después de haber hecho un buen trabajo, después te puedes poner a celebrar. Pero dice que como esta gente se despierta en la mañana y no pueden esperar para comenzar la fiesta, así que la comienzan. Y se embriagan mientras sus casas se están deteriorando, derrumbando. Su mundo se desmorona a su alrededor. Sin embargo, continúan con la fiesta como si ésta no tuviera fin. Dice, nunca tendrás éxito en la vida si haces esto. Esta es una señal de inmadurez. De hecho, en Eclesiastés 18, Salomón dice que la pereza es una señal de necedad. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes, ¿o no? Que la pereza es evidencia de necedad. Desperdicias tu oportunidad. Desperdicias los mejores años de tu vida. Los desperdicias. Y ese es un gran error. No lo hagas. Pero aquellos que tienen posición de autoridad y no tienen la madurez como para manejarla, creen que pueden hacerlo absolutamente todo. Por ejemplo, creen que pueden evadir sus problemas con sobornos. Si me meto en un problema, no importa, simplemente doy dinero y me salgo del problema. ¿Conociste a alguien así alguna vez? Dime, ¿cómo les fue? No funciona nada bien, ¿o sí? No, porque lo único que has hecho es revelar tu necedad. Tú no puedes arreglar tus problemas con sobornos. Y aún así, Salomón dice, antes de volverte excesivamente crítico con estos oficiales necios, ten cuidado con lo que digas. Ten cuidado, porque cuando comienzas a hablar sobre los líderes necios, siempre va a existir una persona que salga corriendo para decirles lo que tú dijiste. ¡Wow! Esa es la verdad, ¿o no? Esa es la verdad. Siempre va a haber alguien que te delate. Entonces su conclusión es, ¿para qué quisieras meterte en problemas solo porque el líder es un necio? Buena pregunta. Buena pregunta. Así no le sacaremos provecho a nuestra vida. Por eso dice, ten mucho cuidado con las palabras que usas para referirte a estos líderes necios. ¿Y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se maneja? Con la palabra respeto. Verás, aun si no puedes respetar a la persona que está en posición de autoridad, tienes que mostrar respeto por la posición en que se encuentran. Estas son palabras muy sabias y las voy a repetir. Aun cuando no podamos respetar a la persona, tenemos que respetar la posición. Su conclusión es que un mal gobierno siempre es mejor que no tener gobierno. Y es cierto, porque cuando no hay gobierno, todo se descontrola. Y solo existe la anarquía. Y de esta forma nadie podrá vivir productivamente. Entonces dice cuidado con las palabras que usas para hablar de los líderes necios. Ahora quisiera cerrar hablando de lo que él describe como hallar sabiduría en un mundo necio.
sabiduría. ¿Dónde puede hallarse? Comienza como dice el Salmo 111, verso 10. El temor del Señor, el respeto hacia el Señor, es el principio de la sabiduría. Ahí comienza. Por eso dice que la necedad surge del corazón. Es un problema con nuestro espíritu. Hay algo mal en nuestro interior, por eso somos necios. Por tanto, todo comienza con nuestra relación con Dios. Y lo vuelve a mencionar. Nunca sacarás un provecho si dejas fuera a Dios. Verás, la madurez espiritual no es ningún accidente. Solo viene a través de la obediencia a Dios. Aprendiendo las leyes de Dios, los caminos de Dios, la palabra de Dios. Y luego armonizando tu vida con esto. Así es como lograrás tener éxito en tu vida. O como él lo señala aquí, el pecado es la máxima locura. El pecado lleva a la muerte, a la destrucción. Es la máxima locura. Por eso, no sigas ese camino. Dice que es mejor que aprendamos sabiduría. Es mejor adquirir sabiduría que oro preciado. Oh, existen tantas personas en nuestro país que me encantaría poder implantar esto en sus mentes con letras enormes. Es mejor adquirir sabiduría que oro preciado. Puedes hacer mucho dinero que no tenga ningún sentido. Eso no te va a hacer sabio y tampoco te ayudará a vivir una vida productiva. Por eso Salomón nos lleva a la siguiente conclusión. Si vamos a vivir productivamente, si vamos a llevar una vida exitosa, esta es la manera en que debe hacerse. Adquiere sabiduría. De todo lo que adquieras, adquiere sabiduría. Por eso yo te reto en tu viaje de fe. Obtén sabiduría y saca provecho de tu vida.